Ya, Entonces, vamos a orar. Ya, vamos a comenzar. Vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Padre amado Señor, agradecemos, mi Dios, el estar aquí, Padre. Mi Dios, porque tú nos has dado, Señor amado, la oportunidad de poder aprender de ti, Señor, de poder compartir, Señor amado, nuestras experiencias, nuestras preguntas, nuestras dudas, Señor. Porque, Padre, entre todos podemos también aclararnos, Señor amado, y aprender unos de los otros, Señor. Agradecemos, Señor amado, que tú pones los recursos, Señor, para que podamos compartir, Señor amado, y así también, Padre eterno, poder comprender mejor qué es lo que tú nos quieres enseñar y nos quieres, digámoslo, Señor amado, poner en práctica, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos que te quedes en esta reunión, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, no se le puede bajar el volumen para que no se escuche ¿El retumbe? Claro, me distrae. Ay, me distrae. Comparte. ¿No? Y arriba, la bocinita de arriba, no se le puede. No. Compartan. en todo caso, se puede tener un retorno. Mm. Saliendo ahí. Creo que alcanzan para todos. No. Y los hermanos de la casa están viendo la diapo, ¿verdad, Ernesto? ¿Están viendo la diapo ahí? Ay, Excelente. se lo boté. ¿Sí o Sin no? querer, como que se abrió. Parece que no. No, pastor, no, bueno, yo no la veo. Ah, ya. Vaya al oculista, hermana. Es que no la queremos compartir contigo, Karina. Ah, ahora sí, ahí sí, eso, hermana Maricruz. Nada, real. Concha le vale. ¿Qué pasa? Que dicen que es grosería aquí. ¿También? ¿Allá en Venezuela también? No, Venezuela. No, no. No, es un... No, no es. ¿Ya? ¿Tiene un significado una palabra? No, es como una queja. Ya, vamos a comenzar entonces. Hoy día nos toca Efesios 1, del versículo 15 al 23. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando vimos los primeros versículos, el pastor decía que era una alabanza, que terminaba siempre como De Dios. para la gloria de Dios, ¿cierto? Cada ciertas estrofas. Bueno, esta parte es una oración de Pablo. Y lo que compartí con los hermanos acá presentes, y es lo que ustedes tienen ahí en la diapositiva, es el bosquejo o el modelo apostólico de oración. ¿Ya? Esto es un resumen de estos versículos y de cómo Pablo, digamos, ordenó la oración. Acá lo que ven en la diapositiva es el bosquejo que vamos a explicar, pero lo que tienen ustedes ahí es cómo está organizada la oración de Pablo. ¿Ya? Eso lo podemos ver después, ustedes lo pueden ver, lo comentan para que vean que la oración de Pablo contiene teología, contiene agradecimiento, contiene peticiones y contiene doctrinas. Todo separadito con su versículo bíblico y en el orden que Pablo lo hizo. Ya. Vamos a leer entonces del versículo 15 al 23. Dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a dividirlo de la siguiente parte. Vamos a ver el versículo 15 y el 16, después vamos a ver el 17 y el 18, después vamos a ver la tercera parte del 19 al 21, y después vamos a ver la cabeza de la iglesia, que es el versículo 22 y 23. La hoja que ustedes tienen la guardan, ¿ya? Porque este es el bosquejo que Pablo ocupa en la oración, ¿ya? Trabajemos con la Biblia. Ustedes después se van a dar cuenta, después que veamos todo esto, que eso está reflejado en esa oración que Pablo hace y en ese bosquejo que yo les compartí a ustedes. ¿Ya? Dice, gratitud por la fe y el amor. ¿Ya? El versículo 15 y el 16 dice, después de alabar a Dios tan elocuentemente, el apóstol procede a elevar una oración de gracias y una plegaria a favor de los efesios. Pablo da la razón para su oración. Había oído de la fe y el amor de sus lectores, o sea, de los hermanos de Asia. Consulta, si recuerdan la primera parte, ¿Pablo escribió directamente a los efesios? Dijeron que era una Una carta circular. Claro, circular. Exactamente, dice. Escuché el video de... Dice, podemos sentir, a ver, esto es uno de los casos en que Pablo indica que él no conocía personalmente a sus lectores. Si hubiese estado escribiendo a los efesios en forma directa, él los conocería, porque él pasó años allí. O sea, no hubiera dicho porque he oído de su fe, sino que diría porque conozco su fe. ¿Ya? Por eso también acentúa lo que era una carta circular y que los efesios la tomaron también para ellos. ¿Ya? Por eso dice a los hermanos de Asia. Podemos sentir algo del corazón de pastor que Pablo tenía, alegrándose de la fidelidad de los creyentes y del amor fraternal que ellos manifiestan. Hablan de su amor. Y no era solamente entre ellos, era también a todos los santos. ¿Ya? Si vemos bien esa batiza, a todos los santos, porque era un amor que se compartía con aquellos que llegaban también. ¿Ya? Estas cosas son evidencias de un crecimiento espiritual. Fe y amor son dos características completamente esenciales de la vida cristiana. Como pastor que era, Pablo se regocija en el crecimiento de los hermanos. Fue una oración de gratitud. Pablo agradece por ese amor, porque los hermanos de Efesios están creciendo en el Señor. Una iglesia que no tiene fe, ¿ya? Que no tiene amor, no crece. Terminamos siendo un club deportivo. ¿Ya? Pablo escribió, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, pero la fe es interior e invisible. La fe no se puede ver. Uno no puede saber la fe de una persona hasta que ésta se hace exterior y se expresa. Yo no puedo medir la fe que ustedes tienen porque no sé qué es lo que ustedes sienten, pero sí, al ver los hechos, a ver las cosas que ustedes hacen, cómo se manifiestan, cómo hablan, sí podemos conocer la fe de la otra persona. ¿Ya? Ahora, digamos, cuando esta fe se hace presente, se exterioriza y se expresa en el valor al enfrentar dificultades de la vida cristiana, responsable en relaciones y actitudes cambiadas y en la confianza al enfrentar la muerte. Tú demuestras tu fe cuando ya no actúas igual como eras antes de conocer a Cristo. Cuando tú manifiestas esa confianza en el Señor de que va a salir bien.
de que lo que tú pides, Él va a responder. Esa es la forma en que nosotros podemos ver la fe de la otra persona. Esa es la forma en la que Pablo había oído de los hermanos de Efesios. O sea, ellos comparten ese amor, ellos creen, ellos apoyan. ¿Ya? Por lo tanto, quizás debemos traducir la palabra como fidelidad. A lo mejor Pablo está hablando de eso, o sea, la fe, la fidelidad que ustedes tienen hacia el Señor. Bueno, el significado griego de no sé la palabra, voy a buscarla, pero no sé si es pisteu. La palabra tiene que ver con la fidelidad, ¿no? Está relacionado con Claro. o sea, los dos conceptos. El término se relaciona entre fe y fidelidad, lo que se muestra. ¿Ya? La fe no tiene otro punto de validez. A ver, no. Dice, por tanto, quizás debemos traducir la palabra como fidelidad. La fe no es válida en sí por sí. Si lo que llamamos fe no tiene un debido objetivo, es credulidad o superstición. No sé si me entienden la idea, Ujú. pero la fe en sí sola no sirve. ¿Ya? La fe no tiene otro punto de validez a menos que sea dirigida hacia Jesús. Yo si no tengo, o sea, si yo tengo fe en una silla, no es fe, es credulidad. O en mí, en mí. O en otra persona, porque si tengo fe en ti que vas a lograr tal cosa. Exactamente. Pero la fe sin ese objetivo que sea dirigido hacia Jesús o a cualquier otra cosa que llamemos fe, en un sentido religioso carece de validez y sustancia. Cuando, bueno, ahora hay tanta movimiento, tanto que la fe de aquí, que la, ¿cómo se llama? En ese tiempo, cuando yo era joven, estaba la nueva era, que ahora el yoga, que el Buda y un montón de cosas más, que pierden su propósito. O sea, esa ya no es fe, es credulidad. Sí, yo creo en eso, creo en el movimiento, yo creo que puedo hacerlo porque tengo fe en mí misma. Yo no puedo hacer cosas. Yo no puedo cambiar una persona. Jesucristo sí puede. Amén. Pablo reconoció la presencia de la fe y el amor como un milagro de gracia. No se jactaba de que los creyentes tuvieran fe y amor, más bien agradecía a Dios por él y solo él podía producirlo. Pablo le daba gracias a Dios por los creyentes de Efeso y también porque solamente Dios podía producir en ellos esa fe, ese amor, ¿ya? Que era compartido y que hacía que ellos crecieran como ese cuerpo, como esa iglesia, ¿ya? Porque si no serían un grupo de personas. Dice, los creyentes son lo que son a causa de la poderosa presencia y acción de Dios en el medio de ellos. Ese era el agradecimiento, la primera parte que Pablo dice ahí en el versículo 15 y 16, ¿ya? Que agradece. El 16 dice, y la acción del agradecimiento es continua. No he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. O sea, la oración de Pablo es continua y agradece por sus hermanos de Éfeso. No es que hoy día pedí por ti, no. Ah, Y es como dice el Señor, nosotros debemos estar continuamente agradeciendo por las cosas que Él hace y por la gente también con las cuales Él actúa. La segunda parte es el versículo 17 y 18. Creo que quedó clara esa parte, ¿cierto? Ya que Pablo primero agradece, por algo es una oración, él agradece. Lo primero que hace es agradecer. Ya. La segunda parte dice oración pidiendo visión espiritual. En los versículos 17 y 18, Pablo pasa de la gratitud a la intercesión. Ya agradeció, ya reconoció, ya lo que le habían dicho, él dice, esto viene de ti, Señor, y te agradezco, y ahora quiero pedirte. Dice, Pablo señala que Dios es la fuente de los dones que necesita la iglesia. Pidió que se les diera un espíritu de sabiduría y revelación. No está pidiendo cualquier cosa, está pidiendo un espíritu de sabiduría y revelación. La sabiduría, podemos definirla como la capacidad de tomar decisiones y de actuar de acuerdo con los propósitos de Dios. ¿Ya? No es la sabiduría, tú que eres sabia me dando buenos consejos.
No, estamos hablando de una sabiduría que viene directamente del Señor, Igual. de lo alto, y que te hace cambiar tu vida. ¿Ya? El deseo fervoroso de Pablo para los efesios es que conozcan en verdad quién es Dios. ¿Ya? ¿Cómo se revela en Jesucristo? Pide una cosa en particular con dos características. O sea, el espíritu que se caracteriza por la sabiduría y que revela el pleno conocimiento de Dios. Para sabiduría, Pablo emplea la palabra Sofía. Sí. Yo la encuentro tan linda esa palabra, Sofía. ¿Ya? Bueno, Y, en español es un nombre propio. exactamente. En español pasa al español como nombre propio. Quiero explicar que la palabra, esta palabra Sofía, yo lo he dicho en otra oportunidad, es la misma palabra que se usa en el griego clásico y en el griego de los filósofos para Sofía. Es la misma palabra. O sea, Pablo no está usando una palabra distinta, pero sí está entendiendo una cosa distinta. O sea, ¿de dónde viene la sabiduría para Pablo? ¿Ya? Ahora, Pablo ora por sus hermanos para que tengan Sofía, para que tengan sabiduría. O sea, no es, a ver, les explico, para los griegos en general, no voy a entrar en detalle, que para los griegos en general, ¿no es cierto?, la sabiduría viene del intercambio de ideas entre ellos, ¿verdad? Del diálogo, ¿no? Eso es lo que plantea Sócrates, Platón y Aristóteles. La sofía, ¿no? La sabiduría. Pablo está hablando de otra cosa porque está diciendo, yo oro por ustedes para que tengan sabiduría, o sea, es una sabiduría que viene de arriba. ¿Me siguen? No es una sabiduría humana la que plantea Pablo. ¿Ya? Ahora, a mí me llama mucho la atención, yo creo que en algún día lo voy a estudiar, y lo cito, Sí, no hay problema. perdón, porque es, a los corintios les dice Cristo, sabiduría de Dios, Cristo, sabiduría de Dios. Entonces, y la misma palabra, Sofía Zoufeu, sabiduría de Dios. Entonces es interesante porque lo que Pablo está hablando de un elemento que es súper importante en la cultura griega, ¿no? En el pensamiento y en el pensamiento de la época, ya, pero le está dando un enfoque distinto. Acuérdense que aquí está hablando de todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y ahí estaría la sabiduría. Sí, pero Pablo no les dice a los hermanos que él ora para que ellos tengan sabiduría. O sea, no es natural, no es que la persona sea, como decía muy bien tú, Maricruz, no es que esta persona es sabia porque sabe mucho. No es eso, no es eso lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que el Espíritu revela la verdad de Dios al creyente. Y eso es sabiduría. Ahí, Maricruz, quería hacer esa pequeña acotación. Claro, porque dice, la palabra sabiduría, Pablo emplea la palabra Sofía, que aquí significa, según Barclay, ¿estoy bien? Sí, Barclay, William ¿cierto? Barclay, sí. ¿Ya? La sabiduría de las cosas profundas de Dios. Lo que dice el pastor, o sea, no el conocimiento, como decía Marlene, sino que el conocimiento de Dios, es lo que Él está poniendo en ti, lo que Él te está haciendo ver, lo que Él te está enseñando. Entonces, eso es lo que pide Pablo, ¿ya? Yo pido que el Señor los llene a ustedes de sabiduría, de su conocimiento, ¿ya? Para que ustedes puedan cambiar vidas. Dice, el espíritu de revelación, ya tenemos clara esa parte de la sabiduría. El espíritu de revelación es la capacidad de recibir nuevas palabras de Dios. Esta determina la forma en que vivimos. A medida que la revelación es incorporada y determina nuestras decisiones y acciones, llega la sabiduría. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Una es Sofía y esta es, para que ustedes sepan, Apocalipsis. En la misma palabra que se usa para el último libro de la Biblia, es, ¿no es cierto?, que Dios a través de su Espíritu revela cosas nuevas. Por eso, hermanos, nunca dejamos de aprender del Señor y a través de su Espíritu nunca, o sea, por ejemplo, yo puedo tener mucho conocimiento, ustedes saben, yo estudio y enseño teología, pero eso no significa necesariamente que yo tenga sabiduría de Dios. ¿Me siguen?
Entonces, claro, si uno se confía y dice, ah, no, es que la persona estudia en el seminario, no asegura nada. Eso no asegura nada, ¿no? Porque Pablo está hablando de otra cosa, está hablando de la revelación de Dios. El hermano Andrés quiere... Sí, una consulta. Porque aquí, cuando dice que el Señor Jesucristo les dé la sabiduría espiritual, pero está hablando de espiritual humana. No, No, pues espiritual. estamos hablando de esa Porque aquí sabiduría, aparece Sofía, con- llevada al conocimiento de Espiritual. Dios. Con minúscula. No, porque ni en el griego no dice, en el griego no, ni siquiera es, no. El, un pequeño detalle O con sea, yo entiendo, pero no, pero el texto griego, hermano Andrés, no hace diferencia del neuma. El texto griego no coloca el neumagión, el Espíritu Santo con mayúsculas. Lo tira igual. Todos los neumas son iguales. Uno lo interpreta. ok. Sí, no está con, ¿me se entiende la idea, verdad? Sí, Sí. La Reina Valera, cuando la Reina Valera traduce y cree que se refiere al Espíritu Santo, lo coloca con mayúsculas. Ok. Sí, pero aquí está hablando de algo espiritual, hermano Andrés. Claro, a mí, no, sí, yo Sí, sí, pero me llamó la atención esto. claro. Sí, mira, a mí me llamó No la está atención, hablando, pero salía o eso, sea, está como hablando dice el de pastor. O sea, conocimiento espiritual, no. pero independiente, como yo digo, que no tenga la mayúscula. Claro, es que, sí, como por ejemplo la Reina Valera habla sí, como si fuera, ¿qué es la palabra? Es la de esa, Eso es la un de- Por eso, porque la Reina Valera te lo pone con minúscula. es una, cuando la Reina Valera coloca espíritu con mayúscula, eso es una interpretación. Ah, ok. Ujú. Los traductores, o sea, en algunos casos, hermano, la palabra es súper clara, ¿me entiende? Habla del Espíritu Santo, pero a veces la palabra espíritu se puede referir al espíritu humano o al espíritu de Dios. Es muy difícil en algunos casos establecerlo. Sí, lo estoy Pero a veces también en el contexto uno se puede dar claro, uno se da cuenta, no, pero está claro que en el griego Sí. no, la palabra espíritu no está con mayúsculas, eso quiero ser súper tajante. Es que yo lo encontré por aquí, pero no me acuerdo si era en este o en el otro, donde salía y hacía esa misma Acotación. acotación que dice Andrés, ¿ya? Que habla sobre el espíritu que se asume, o sea, aunque esté con minúsculas, se asume que es el espíritu en el conocimiento de Dios, ¿ya? No humanamente, no tu espíritu humano, pero También dice la cruz, que a la forma de alguno tiene la misma. sí, No, yo jamás ya me había percatado. Es neuma, en el griego es neuma sofías, o sea, Ah, el conocimiento espiritual. Eso es, sabiduría espiritual. ¿Ya? Eso, sigámonos. ya, me perdí. Ya, dice, estábamos hablando sobre ahora la revelación, ¿cierto? Dice que conlleva la idea de dar a conocer o descubrir algo o a alguien antes no conocido, que era lo que hablábamos, o sea, que viene ahí a futuro. Era apocalipsis. Sí, no, se lee Apocalipsis. Ah, ¿sí se lee? Bueno, Sí. con K. Sí. Término raro. para que le- ¿Ya? Aquí significa que ellos pueden descubrir nuevos conocimientos para conocer más y más de la verdad divina revelada en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. O sea, yo pido que ustedes cada día vayan conociendo más al Señor, se vayan dando cuenta más de las cosas maravillosas que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos quiere mostrar. ¿Ya? Sí. Pablo reconoce que el verdadero conocimiento de Dios viene del Espíritu, con mayúscula, ¿ya? Y resulta en un cambio de vida. A ver, si tú dices conocer a Dios y no tienes un cambio de vida, no conoces a Dios. ¿Ya? Te quedas en la En la, sí, sí, los escritores, especialmente las cartas generales, Pedro y Juan, especialmente primera de Juan, hace una distinción súper clara entre el decir, lo que uno diga y lo que uno que no haga, lo que uno exprese. O sea, Juan dice, tú puedes decir que tú amas a tu hermano, pero si tú lo odias, no lo estás amando. ¿Me sigue la cosa? Entonces, una cosa es decir, lo que dices tú,
Maricruz? Y lo otro es Y actuar. lo otro es, claro, demostrar con acciones. Eso. Exactamente. Hay gente que le pone, no, te amo. Ya quizás como te lo está diciendo de repente. Claro, claro, Por también. ejemplo, Pues. no tenía. Qué bien lo hiciste. Ya tú Te sabías lo que te estaban te diciendo. estaba diciendo lo contrario. Interesante. Miren, Pablo ora porque Dios los haga sabios en cosas espirituales y que ellos tengan pleno conocimiento de Él. Sin la ayuda del Espíritu no es posible conocer a Dios. Ya eso tenemos que tenerlo claro. O sea, yo para conocer a Dios y para tener esa revelación y esa sabiduría necesito tener el Espíritu. Necesito tener el Espíritu del Señor para poder llegar ahí. ¿Ya? Bien. ¿No lo entendíamos? Y mucha gente te dice, no, pero tal vez yo no me entiendo. Sí. Porque se han de discernir espiritualmente. Perdón, pero me hace acordar en esos tiempos cuando estaba el, no sé, doctor File, creo que era que hablaba, que ellos decían que había una clave para interpretar la Biblia, porque había que leerla de cierta forma y había que hacerla de tal forma para poder entender lo que Dios estaba hablando en la Biblia. Sí, los que creen en la cábala creen en eso. Claro, Hay una un lenguaje oculto, digamos. claro. Ellos hablaban así como que había una piedra roseta, Sí, eso, como una piedra roseta claro. que tú tenías que utilizarla en la Biblia para poder entender lo que estaba diciendo. Bueno, pero por otro lado, no nos vayamos tan lejos, porque en la iglesia bautista, se han estudiado por años manuales, literalmente, ¿eh? O sea, uno era maestro de escuela dominical y a uno le pasaban, hermanos Esteban, ¿verdad? Este es el expositor. Y entonces yo lo hice, me estudiaba el expositor, claro, y trataba de entender la Biblia. Entonces, claro, yo me llené de conocimiento, me siguen de conocimiento intelectual. Pero la pregunta es, ¿conozco yo a través del Espíritu Santo a Dios? ¿Estoy conociendo a Dios a través de la palabra? Ya, por eso yo prefiero este estudio, para que ustedes sepan, porque aquí uno se enfrenta a la palabra. No está mediado por un autor, claro, estudiamos autores, pero estamos leyendo la Biblia directamente. Entonces, nosotros también como autistas hemos cometido un error por mucho tiempo, es decir, hemos creído que sabiendo ciertas cosas, no, yo sé, no, yo conozco. La pregunta es, ¿realmente conocemos al Señor? ¿Conocemos su palabra? ¿No? Y para mí eso no puede estar disociado del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ve también, pastor, que uno lee la palabra de Dios y la vuelve a leer y Dios se le revela de otra manera. O sea, cosas que usted no vio en un momento determinado en la palabra, en ese momento el Muy bien. Señor se la revela. Muy bien. Yo pienso que esa es la clave, digamos, para nosotros poder entender realmente lo que Dios nos está pidiendo, nos está haciendo cambiar nuestra vida, es que nosotros podamos conocerle a Él directamente a través ya de la obra del Espíritu Santo. Y por eso siento que esta carta, que Efesios, no era, o sea, solamente para ellos, sino que es para nosotros actualmente, porque el Señor te está diciendo. O sea, si no, se quedaría ahí, se quedaría en ese tiempo y era para ellos solamente. Pero a nosotros cada vez nos va mostrando cosas distintas. Como dice Marlene, nosotros podemos leer un texto una, dos, tres, cuatro veces y el Señor te va mostrando lo que quiere para tu vida en el momento preciso, cuando tú necesitas ese texto bíblico. Y después quizás estás pasando otra situación y vuelves a leer el mismo texto y el Señor, el Espíritu te va revelando otra cosa. Y tú vas creciendo, y vas Ahora, creciendo en Dios. en ese proceso, yo creo que es fundamental lo que hace Pablo. Pablo aquí nombra dos veces, dice dos veces, doy gracias a Dios por ustedes y pido. Claro, O sea, ¿cómo es que nosotros podemos crecer espiritualmente? ¿Saben cuándo crecemos espiritualmente? Cuando otros oran por nosotros o cuando nosotros oramos por otros. ¿Se entiende la idea? O sea, no puedo desvincular el crecimiento espiritual de la oración. Ahora, yo le pregunto a ustedes, no me respondan, por favor. Es una pregunta retórica. ¿Cuándo ustedes han orado por el crecimiento espiritual de otros? Piensen en eso.
Y yo les puedo decir que la mayoría de las veces nosotros no oramos de hecho, nos quedamos a veces pensando por qué la gente no crece espiritualmente. Me sigue diciendo, oye, pero mira, pero esta gente, pero no pensamos que nosotros podríamos actuar positivamente en la vida de las personas, de nuestros hermanos, para que crezcan espiritualmente a través de la oración. ¿Me sigue la idea? Y yo creo que seríamos distintos como iglesia si nosotros nos dedicáramos a orar, bueno, gracias a Dios aquí lo estamos haciendo, ¿no? Unos por otros. Veríamos el crecimiento, y yo creo que si lo vemos en esta iglesia es por eso, porque estamos aprendiendo a orar, no solamente a pedir por nosotros, sino también, y fíjense ustedes, no solamente a pedir por el otro, supongamos, ¿no es cierto?, Carmen Gloria, ¿no es cierto?, ya está problemada, ¿no es cierto?, y le llegó el viejazo. Señor, bendice a Carmen Gloria. Pero claro, pero me queda hasta ahí nomás, pues no le pido al Señor que le dé sabiduría, que el Señor se le revele, ¿me siguen? Que le dé un espíritu de sabiduría, chuta, porque son cosas distintas, pero son bendiciones espirituales. Me conozco. Para tomar decisiones, uno pide que el Señor les dé discernimiento y les dé Muy sabiduría. bien, muy bien, súper. Eso quería, El ideal sería que nosotros oráramos también sin que nos lo pidieran a veces. por supuesto. Claro. Sí. Mire, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, después que pide sabiduría y que Dios se revele, también pide que alumbre los ojos, o sea, que abra los ojos para que ellos puedan ver las revelaciones del Señor, ¿ya? No tan solo que Dios se las revele, sino que también le abra los ojos para que ellos puedan entender. Dice, oraba para que el Espíritu de Dios actuara sobre las mentes de los creyentes, de modo que pudieran recibir lo que Dios quería revelarles. Se habla de todo el entendimiento, de todas las facultades interiores a la vez de afectos, pensamientos y voluntad, de modo que sobre todo el hombre interior brille la sonrisa del Padre de Gloria. Eso según cómo se lee, Mul, Sí, un autor, está citando un autor. pero Sí. Mul, ya. Sí. Él dice eso, o sea, que era todo el entendimiento de todas las facultades interiores del hombre, o sea, está viendo que te abra los ojos para que tú puedas entender plenamente, ¿ya? En tu interior que todo tu ser esté dispuesto a recibir la revelación que el Señor te quiere dar, ¿ya? Tus afectos, que tus pensamientos, tu voluntad esté dispuesta a eso. De modo que sobre todo el hombre interior, o sea, nosotros, brille la sonrisa del Padre de Gloria. Que no deje nada fuera, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas cosas que él está pidiendo? Dice, la esperanza. Dice, ¿cuál es la esperanza a que os ha llamado? Es el primer objetivo pedido. Esperanza, que es elpis. Sí. Elpis. Puede tener un significado objetivo con respecto a las cosas anticipadas. La esperanza es lo que yo anhelo que va a llegar, ¿ya? Entonces, a esas cosas dice, en el caso de los creyentes, estas son las cosas que esperan como consecuencia o resultado de la redención, ¿ya? Tal como la herencia que recibimos en Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo? Y algún día estaremos con el Señor. Ah, ¿ya? Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que se nos da, que vamos a estar ahí alabando al Señor en su presencia. Dice, el segundo elemento grande del pleno conocimiento es el, a ver, esto es de él es cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para entender mejor esta frase debemos dividirla en tres partes. El pensamiento central de esta breve porción es la gloria de su herencia, o sea, las riquezas. Es una palabra calificativa y en los santos ubica la gloria de su herencia riquísima en los creyentes. Riquezas se menciona en el versículo 7. ¿Qué decía en el versículo 7? Recuérdense que lo vimos. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esas riquezas que el Señor nos da ahí por su gracia. Bueno, nos compró, ¿ya? Por su sangre.
Dice, donde se habla de la gracia. Aquí se habla de la gloria maravillosa de Dios en abundancia rebosante. Esas son nuestras riquezas, la gracia de Dios. La gloria de Dios en su resplandor. Esta expresión se halla repetida en los versículos 6, 12 y 14. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El 12, Ese es el párrafo que se repite, Maricruz. esa es la, Es el ¿cómo era? Como el estribillo, como, pasillo claro, del canto. para gloria de Dios. Sí. Y la herencia también se menciona en el versículo 14 que dice que en las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Ya? En el 1.18b, Pablo no podía describir ni discernir exactamente lo que el creyente recibirá en el futuro. Solo podía indicar el carácter de la herencia, la cual es indescriptiblemente rica y debe ser recibida en gloria y compartida con todos los santos. Yo entiendo, porque a veces cuando uno quiere explicar lo que Dios tiene para nosotros nos faltan palabras, no podemos. Y yo entiendo a Pablo, o sea, él buscaba por todas partes las palabras y no las encontraba, pero sí, nuestra herencia en el Señor es rica y debe ser compartida con todos. Nosotros la entendemos, la sabemos, pero no podemos explicar. Porque Dios es tan grande que ¿cómo explicamos eso? Nos faltan palabras. ¿Se entienden esos dos versículos? Sí. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Por eso es importante cuando la persona está insertando, por ejemplo que tú estás irradiando. Y eso le está dando la interpretación Con énfasis. Sí. Igual que a veces uno puso a diferentes predicadores también, son muy elocuentes cuando están expresando, muy expresivos. Y eso le da riqueza a lo que se está haciendo. Y te hace más fácil el poder entender lo que estás tratando, o sea, de explicarle a los demás. La tercera parte dice, oración por el conocimiento del poder de Dios. Ya vimos que Pablo agradecía primeramente, después hacía una petición, y ahora vamos a los versículos 19 al 21, ¿ya? Donde ahora Pablo pide por el conocimiento del poder de Dios para los creyentes, ¿ya? Y esta parte también la vamos a dividir en dos, que habla sobre el poder de la resurrección de Cristo y habla sobre el poder en el Cristo entronizado. No sé si está bien esa palabra. Sí, esta palabra es correcta. Dice, Pablo oró para que sus lectores pudieran conocer la Eminencia. bueno, Eminente. grandeza de su poder. Pablo trata simplemente de decir que el poder de Dios es más grande que cualquier medida. En mi versión dice increíble. Increíble, Claro, imagina. claro. Es más fácil de Increíble que la super no sé cuántito. Claro. La inmesurable grandeza de este poder, la palabra poder, significa energía. De esta misma palabra tenemos las palabras dínamo y dinamita, ¿ya? Sí. Wow. Sugiere una potencia enorme que describe con las palabras inmensurable y grandeza. O sea, a ese punto, algo que no se dimensiona, ¿ya? La palabra griega que se usa para grandeza es, pastor, A ver, mejet, pensa un poquito, yo la tengo aquí. Megetos. 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 que de nuestro idioma de hoy la palabra megatón. ¿Han escuchado esa palabra? Es un término que se usa para valorar las potencias de las bombas atómicas, o sea, a ese nivel. ¿Ya? Las bombas atómicas se miden en megatones, o sea, la presencia, el poder de Dios es aún más grande que eso. ¿Ya? O sea, como humanos es lo que más podemos medir, pero que lo que conocemos, exactamente. Dice, este poder es el recurso que Dios ha puesto al alcance de los creyentes conforme a la operación del dominio de su fuerza. La palabra operación, energía, significa fuerza o energía en acción. Imagínense, o sea, nosotros en el Señor tenemos fuerza, una energía que tenemos que poner en acción, dice. Sí, pero ahí está hablando de la fuerza, porque el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, ¿se fija? Y sentándole
a su diestra. O sea, Pablo está hablando de esa De ese poder que supereminente, tiene ese su- poder que se expresó en la resurrección. Entonces ahí está manifestado el poder de Dios, digamos, para darle vida a una persona, a un cuerpo muerto, digamos. ¿Mm? Eso es. Dice, el énfasis es para que sepan lo bien que el poder de Dios es infinito, seguro y efectivo. Ahora, ese poder, como dice el pastor, está en la resurrección de Cristo. O sea, ahí se manifiesta el poder de nuestro Dios, ¿ya? De tal forma, dice, Pablo era cristiano porque había encontrado a Jesucristo después de la crucifixión. Recuerden que Pablo lo conoce después. Y por medio de ese encuentro supo que Cristo no estaba muerto, sino que vivo, ¿ya? El evangelio cristiano se mantiene o cae junto con el hecho de la muerte y resurrección de Jesús, y no sobre cualquier otra cosa. ¿Ya? La muerte de Jesús puso fin a una etapa triste de la historia humana, el dominio del pecado y la muerte. Fue necesaria la resurrección para dar comienzo a una nueva etapa de vida y esperanza por la gracia de Dios. ¿Ya? Pablo dice, el poder de Dios se manifiesta en eso, en que Cristo murió, pero Él resucitó. ¿Ya? Y por algo, o sea, nosotros ahí vemos y fundamentamos nuestra fe de que no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. ¿Ya? Dice, creer en la resurrección de Cristo es la clave de la fe cristiana. De la fe cristiana. Aquí Pablo aquí Pablo señala este hecho como el eje, aquí dice pivotal, pero es esencial, ¿ya? Del Evangelio, lo cual anhela que los creyentes de Éfeso puedan comprender plenamente. Pablo le está diciendo, o sea, lo principal aquí es que Jesucristo resucitó. ¿Ya? Que es nuestra razón de ser cristianos. No tendrían No que tendríamos, ser- o sea, estaríamos en un Dios muerto como tantos ídolos por ahí que cayeron y nunca más se supo de ellos y la gente le tiene fe porque dice, ah, no, se está por ahí. Pero Jesucristo dio su vida por nosotros, murió por nosotros, pero Él resucitó, no nos dejó con un Dios muerto, nos dejó con un Dios vivo, con un ser que nos ama entrañablemente, que tiene poder para resucitar de la muerte, no quedarse allí y darnos vida a través de eso. ¿Ya? Gloria a Y Dios. también hizo otra cosa Dios a través de ese poder, y sentándole a Jesús a su diestra Se me adelanta. en los lugares celestiales. Pero vamos bien. Vamos bien, Vamos vamos bien. Dice, Pablo creía que el poder de Dios había elevado a Jesús a una posición de poderío supremo e inatacable. O sea, después de resucitarlo, lo sentó a su diestra, Lo levantó. lo sí. levantó, ¿cierto? Filipenses describe bien eso, ¿no? Filipenses capítulo 2. Ujú. Baja primero, se autolimita Jesús, ¿no? En la muerte, se hace siervo, y después, ¿no es cierto?, de la muerte viene la resurrección, y es exaltado. Y él lo exalta hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un poco eso tiene mucha relación con lo que dice con lo que acá estamos viendo. en el versículo 20. Sigamos, hermano. Dice, Dios le dio a Jesús una posición a su diestra en lugares celestiales. Esta posición era reservada por un gobernante para la persona más digna de confianza y poderosa de sus dominios. Para poder entenderlo, Pablo lo pone en la ilustración de lo que nosotros conocemos. O sea, a lo sumo y a su derecha. ¿Ya? Dice, casi simultáneamente con la resurrección tenemos el acto de la ascensión. Podemos considerar a estas acciones como complementarias, describiendo la manera en que fue ejercido el poder de Dios en Cristo. ¿Ya? Scott dice que estas dos acciones fueron una demostración decisiva del poder divino. Como dice Filipenses, o sea, Él se limitó, murió, ascendió y Dios lo tiene ahí a la diestra de su justicia, como dice. Consecuente a su exaltación y a la sujeción de los demás dominios y poderes, porque el dominio de Cristo está más arriba de cualquier otro, por encima de todo principado. ¿Ya? Esto es el versículo 21. 21, Dice, sí. autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. O sea, nos está diciendo que el poder de Dios Digamos, Dios puso a Jesucristo por sobre toda autoridad, digamos,
espiritual y Terrenal. terrenal, ¿no? O sea, lo que está, este texto es Hermoso. dice que ejerció en Cristo, estoy en el 21, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de todo título otorgado, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. O sea, Jesucristo está por sobre Todo. cualquier autoridad o eminencia. Sigamos. Dice, no deja fuera ningún elemento de fuerza en todo el universo, ni del bien ni del mal. Todos estos han sido sujetados bajo el dominio de Cristo para la eternidad. Amén. Los versículos 20 y 21 nos recuerdan las palabras del salmista. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Salmo 110:1. Sí. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos claro? Vamos bien. Vamos súper bien ya. Y el cuarto que estamos viendo, los versículos 22 y 23, con eso terminamos esta parte, y dice que Cristo, la cabeza de la iglesia. Pablo llega al clímax de su descripción del poder de Dios como algo que actuó en Jesucristo cuando fue resucitado de los muertos, fue elevado en lugar de autoridad trascendente, fue hecho soberano sobre todos los poderes espirituales y fue dado a la iglesia para ser su cabeza. ¿Ya? Pablo ahora introduce el organismo que Cristo encabeza, sobre y por medio del cual ejerce su dominio, la iglesia. Esta idea está introducida por medio de una cuarta acción y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Versículo 22b. ¿Ya? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Ya? Dice, la cabeza de cualquier organismo lo controla y lo coordina. ¿Ya? O sea, si nosotros tuviéramos cabeza, el cuerpo no nos sirve. De eso estamos claros. ¿Ya? Entonces, me volví a perder. Dice, esta palabra aparece, esta palabra aparece aquí, pero se sobreentiende en todo el texto anterior. La palabra eclesia, Eclesía en griego. significa de fe consagrados en un solo cuerpo. No, significa asamblea o concurrencia. Claro. Y aquí toma un nuevo sentido, reunido a todos los creyentes en él como comunidad universal, no particular, universal. Lo que pasa es que está describiendo Pablo aquí, hermano, está describiendo un enaltecimiento cósmico de Jesús. No está hablando de una iglesia o de un lugar específico, no está hablando de eso, está hablando de que Dios puso a Cristo, ¿no es cierto?, por sobre todo principado. Y eso significa en el ámbito espiritual y en el ámbito político y en todo ámbito. Entonces, y ahí, ¿no es cierto?, está este texto, el 22, Dios puso todas las cosas bajo sus pies de Jesús y lo designó como cabeza de todo para la iglesia. O sea, yo lo he dicho públicamente esto y soy súper taxativo en esto, soy súper tajante, porque a veces las personas se quieren hacer dueños de la iglesia y eso es un pecado, hermano. Cuando las familias se quieren hacer dueñas de la iglesia y yo no estoy inventando nada porque eso pasa lamentablemente. O fíjese usted esta jerarquía excesiva que ocurre en el catolicismo, ¿no? Donde hay un papa, hay una cabeza, ¿no? Ellos le llaman la cabeza de la iglesia al papa, ¿ya? Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, en base a este texto bíblico. Hay una sola cabeza de la iglesia. Entonces, por ejemplo, a veces los pastores se toman atribuciones y se auto dicen, no, yo soy apóstol, yo soy arcángel. No, yo soy, qué sé yo. O sea, se dan títulos para qué, para estar por sobre los hermanos. Claro. Y nadie puede estar sobre, porque nosotros somos parte del cuerpo. Todos somos siervos. ¿Me sigue? Hemos sido llamados para ser siervos. Exactamente.
Ahora, claro, las personas a veces, hermanas y hermanos, ¿por qué? ¿Por qué las personas tienen afán de sobresalir? A veces tiene que ver con el deseo personal, ¿no? De decir, no, es que yo quiero que me vean, ¿no? El siervo, ¿no? Los que han estado cercanos al ámbito pentecostal, hermano, ¿no es cierto? Al pastor, no, el siervo, así como un título honorífico. Y no es eso lo que enseña la Biblia, hermano. O sea, el siervo es el que sirve, no para ser servido. Y les puedo dar muchos ejemplos, pero no se los voy a dar ahora, en que lamentablemente esta relación que uno tiene como pastor con los hermanos se ha cambiado, ¿no? Y el pastor es el que está arriba sentado en un sillón. ¿Sí o no, hermano? Con los oficiales. Con los oficiales, pues. O sea, todo un cuento, o sea, toda una nomenclatura, hermano, que tiene que ver con el poder, ¿no? Y algunos, oye, ¿puede hablar con el pastor? No, no puedes hablar con el pastor, tiene que, porque no, porque él es una persona muy importante. Una tontera, pues, hermano. Entonces, ahora, a algunas personas les cuesta entender esto, les cuesta entender que uno asume una posición de servicio, ¿no? Y no de liderazgo. ¿No? Algunos dicen, una vez un hermano me dijo, pastor, usted tiene que retarme. Si usted me reta, yo lo obedezco. Y yo le dije, hermano, yo no te voy a retar, no te voy a retar. Yo puedo aconsejarte, pero tú no eres un niño para que yo te ande retando para que tú hagas lo correcto. ¿Me sigues? Entonces, como que, no, es que el pastor tiene que tener autoridad, el pastor tiene que tener autoridad. ¿De qué autoridad estamos hablando, hermano? ¿La autoridad es que el Señor da a través de su espíritu o la autoridad que el mundo enseña? Entonces, estos criterios del mundo se han metido a la iglesia, lamentablemente. Entonces, a veces parece que nosotros también queremos imitar, ¿no es cierto?, andar con cierta ropa, hablar de cierta manera. Mire, les voy a decir una cosita. Ustedes, no sé si se han dado, bueno, ahora no es tanto, ¿no? Que ahora no salen tanto en la tele, pero cuando ustedes escuchaban hablar a un sacerdote, se daban cuenta que hasta la voz le cambiaba, era como que hablaba de otra manera, no hablaba como una persona normal. ¿Se acuerdan o no? Sí. De un sacerdote, ¿no? En una misa, y como que el hombre, no se te importaba la voz así, hermanos, claro, o sea, como que quería parecer algo distinto. Y claro, ya uno intuía, Sara, y así como que, ¿me entiende? Uno intuía como que, no, este es falso, o sea, claro, pero claro, como así yo aparezco, ¿no es cierto?, como más espiritual y que estoy en otro nivel, y estoy en otro nivel, po. Porque si yo quería hablar con el cura, yo no podía hablar con el cura. ¿A usted alguna vez hablaron con el cura? La hermana viene del ámbito de lo católico. Nunca se puede hablar con el cura. Bueno, hermano, voy a decir algo. A mí, cuando me iba a casar, Ya, me mandaron a que confesaran mis pecados al cura y yo no quise. No quise y por eso cuando me tocó, ¿qué le pasó? no me casó. Pecadora, imagínate. Por pecadora no la... Investigar cómo cierta iglesia había sido su crecimiento. Ya, Entonces yo se me ocurrió la idea de ir a la iglesia Asamblea de Dios ya, a entrevistar al pastor, pues. ya. Así que llego allá, me atiende ahí un portero y, bueno, y le digo, ¿sabes? Venía a ver si podía conversar con usted. Y me tenía que pedir la Sí, sí, sí. Señor. Bueno, eso es porque Así es. antes Así de... es. Pastor, acá dice, para beneficio de la iglesia. Sí. Es que Sí. falta la última parte. No, No, es una interpretación distinta, pero perdón. pero no deja de ser, o sea, no está tan clara en el texto bíblico, no está tan claro eso, porque en el texto dice, kai auton, edoken, kefalen, per panta, te eclesia. O sea, a él dio cabeza, literalmente, sobre toda la iglesia. Eso es lo que dice en el griego.
literal del griego. Claro, te fijas lo que tú estás, lo que la lectura tuya, tu Biblia griega es que, claro, el beneficio, porque finalmente, ¿por qué Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Para ser beneficiario. Pablo usa una palabra para hablar de los dones espirituales que es oikodomeo, para edificación. Entonces, eso es lo que hace Cristo Da beneficio. cuando nosotros le otorgamos a Cristo la cabeza, hermano, porque ese es el tema. Cuando nosotros dejamos que el Señor sea cabeza de la iglesia y no nosotros, entonces Él beneficia al cuerpo de Cristo. Bueno, es que ya la última parte ya lo describe, ¿no? Ya, la dejamos. Dice, el cuerpo complementa a la cabeza. Cristo reina por medio de la iglesia y ella es la expresión de su influencia en el mundo. Él actúa por medio de ella. O sea, nosotros somos Sí, el brazo. cuerpo. Exactamente. Sí. La palabra cuerpo se usa como una figura metafórica para la iglesia. Mm. Le da sentido a un organismo que tiene vida, ¿ya? Carácter y propósito. Subraya el hecho de la unidad de la iglesia como un cuerpo compuesto por varios y diferentes miembros, cada uno cooperando armoniosamente como una sola unidad. Con tal, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Final del versículo 23. Sí. ¿Ya? Cristo llena con abundancia a la iglesia, con dones, ¿recuerdan? Sí. Ya, para todas sus necesidades y para cada oportunidad. Así también la iglesia representa como el cuerpo de Cristo resucitado, exaltado y soberano sobre todo. Se goza de cada uno de estos beneficios como un anticipo en la tierra de su reinado celestial. La figura de la iglesia como un cuerpo pone énfasis en una relación orgánica, vital y complementaria. La iglesia sin Cristo no podría existir, ¿ya? Mm. Y si no existiera la iglesia, en vano vivió, murió y resucitó Cristo, ¿ya? Es algo que va unido, ¿ya? La relación mutua e íntima que existe entre cabeza y cuerpo ilustra la interdependencia e interacción vital de su existencia. Uno sin otro no existe. Este concepto enfatiza la importancia de la iglesia, pero como subordinada, Señor, lo que decía el pastor. Sí. Si no estamos sometidos a Cristo, o sea, de nada nos sirve. Pero no es un sometimiento, pues, cuidado, no es un sometimiento donde hay una cabeza autoritaria, ¿no es cierto? No es, la relación que Dios tiene, fíjense ustedes la imagen que coloca en Efesios Pablo sobre la mujer y dice, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, la relación que Jesús establece con nosotros a través de su espíritu es de amor. ¿Se entiende la idea? No es una relación despótica. No es que nos anule a nosotros, sino al contrario, ¿no? Nos beneficia, nos bendice, ¿no? Nos otorga dones. Y somos parte de, bueno, Pablo lo dice en el capítulo 2 en adelante. Carmen Gloria nos va a hablar de eso la otra semana. Amén. Formamos parte de la familia. Concepto de familia es súper importante. Y este concepto de cuerpo que Pablo usa en Primera de Corintios, especialmente para hablar de los dones espirituales, lo usa también aquí. Y hermanos, este es el concepto de la iglesia, un cuerpo. Nosotros no, lo vuelvo a repetir porque lo prediqué, me parece, lo prediqué. No, nosotros no podemos creer que vamos a crecer espiritualmente nosotros solos, ¿no? O sea, yo me acuerdo de hermanos, por ejemplo, que no se iban a orar solos al cerro, no era como una gran cosa espiritual. Yo no le negaría eso, pero en realidad lo que le diría es, bueno, vuelva y intégrese al cuerpo, sea de bendición al cuerpo. Ahora, si el hermano es tan espiritual que nosotros no lo podemos tocar o no le podemos hablar, ese hermano tiene un problema, porque somos espirituales en el cuerpo de Cristo. O sea, yo tengo dones espirituales para bendecir el cuerpo y usted tiene dones para bendecir al cuerpo. O sea, nos bendecimos mutuamente. Lo que yo agradecí a Saraí y a David y a Luis por lo que ellos hacen, ¿no es cierto?, por nosotros, al dirigirnos al dirigirnos en la alabanza, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el cuerpo. Claro, y yo les bendigo a ellos con la palabra y con la enseñanza. ¿Me sigue la idea? Entonces así funciona el cuerpo. Nos edificamos mutuamente.
unidos en todo. Claro. Por eso Pablo habla, hermana, habla de la unidad en Efesios también, más adelante está, hermana. Que a veces no estamos haciendo la función que nos corresponde y estamos mutilando el cuerpo. Claro, literalmente, literalmente. O a veces nosotros decimos, gracias hermana Marlene por eso, a veces nosotros decimos, bueno, pero yo no estoy haciendo nada. No, pero Vamos a tener pero que la pregunta es, extirparlo. yo le plantearé la segunda pregunta, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere que tú hagas en el... Porque el Señor nos va a poner en un lugar, o sea, si nosotros oramos al Señor, Y ahí ya estamos el esperando por Señor eso nos dice va a que aquello poner en que- un lugar en el cuerpo, porque como Él es cabeza de la iglesia, ahora fíjense ustedes, eh, yo soy muy flexible en la organización de la iglesia, no sé si se han dado cuenta, yo no le doy mucho color con la organización de la iglesia, ¿saben por qué? Porque la iglesia, la estructura organizacional no importa, lo que importa es que el cuerpo funcione. funcione. ¿Me siguen o no? No la institucionalidad, porque nosotros como bautistas la institucionalidad se ha amarrado al cuerpo de Cristo. Entonces de repente había una persona que tenía un don y, no, es que hermano, es que nosotros no tenemos ese, no, lo siento mucho, usted tiene el don de sabiduría, no, nosotros no pensamos en esas cosas, hermano, nosotros no. ¿Me siguen o no? O sea, muchas veces la institucionalidad, la organización se ha comido al cuerpo de Cristo. Entonces, yo como pastor tengo la convicción que primero está el cuerpo de Cristo, ¿no? Y que a través del cuerpo se debe organizar. ¿Me siguen? Se debe organizar la iglesia y eso es distinto. Y si la estructura tiene que cambiarse y hacerse de pedazos, hay que hacerla a pedazos. La estructura no debe ser rígida. ¿Me están siguiendo? Sí. Ya me he demorado 5 años en decírselos. Ya. Bueno, el deseo de Pablo es que los creyentes puedan tener una comprensión amplia y profunda con respecto a quién es Dios y lo que ha hecho por ellos a través de Jesucristo, ¿ya? A quien ha puesto sobre todo el universo y en particular como soberano sobre la iglesia. Así logramos percibir el glorioso panorama espiritual del propósito de Dios desde antes del comienzo de los tiempos y proyectándose hacia la eternidad, ¿ya? El plan de Dios no era aquí, ahora, justo, no. Es muy amplio. Dice, Pablo introduce el tema central de la epístola, la iglesia, expresión máxima del propósito divino, o por decirlo de otro modo, la gloria de Dios en la iglesia. Amén. Ah, O sea, la iglesia, hermanas, hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, si hemos pensado alguna vez que a la iglesia se viene, yo soy parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es cualquier cosa, ¿no? Y a veces personas, lamentablemente, ¿no? La mano del Señor cae sobre ellos porque juegan en la iglesia. Juegan en la iglesia. Juegan al hacer la iglesia. Y Dios es un Dios celoso, también respecto a la iglesia. Entonces tenemos que nosotros darle la importancia que tiene el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y tenemos que amar a nuestros hermanos, como Pablo dice respecto a los efesios, y debemos respetar a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos tampoco son cualquier cosa, porque por nuestros hermanos Cristo murió. Él dio su sangre. Entonces, la iglesia, hermanos, es una tremenda obra de Dios. No es obra nuestra. No es obra de los seres humanos, porque si fuera de los seres humanos ya no existiría el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia universal. O sea, iglesia que se reúne aquí en Emmanuel, que se reúne allá, que se reúne allá, etcétera. Es decir, que tiene expresión en todas lenguas, imagínense ustedes, todas lenguas, todas culturas, ¿no? Nuestros hermanos africanos, nuestros hermanos asiáticos, nuestros hermanos, etcétera, en todo el mundo, ¿no? De todas las lenguas, de todas las naciones. Entonces, el Señor ha hecho una cosa magnífica. Ahora, ¿qué nos une? Nos une justamente, bueno, Pablo lo dice después en el capítulo 4, si mal no recuerdo. ¿Qué nos une? Bueno, nos une el Espíritu, nos une el Padre, nos une Jesucristo, El amor. la unidad. ¿No? Fe, la esperanza, Señor. Bueno, lo vamos a estudiar. Hay un solo cuerpo,
y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, la esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Y fíjense ustedes que el versículo 7, estoy leyendo el capítulo 4, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. O sea, somos una unidad, ¿no es cierto? Con esta tremenda, digamos, todo esto que Dios nos da, la unidad del Espíritu, dice Pablo, ¿no? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, la unidad que el Señor da en su iglesia no es una unidad que tiene que ver, ¿no es cierto? Oye, no, venimos aquí porque, no sé, hermano, nos van a dar plata, nos van a, ¿no es cierto? No hay interés personal. Usted no estaría aquí, ¿no es cierto? O sea, usted está aquí porque el Señor lo llamó aquí. Cuando venimos los domingos, venimos por eso. No venimos, hermano, porque venimos a ver a los amigos o porque tengo que conversar con fulanita de tal, ¿no es cierto? No, no es eso, hermano. Nosotros venimos a adorar al Señor y somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, venimos a bendecirnos mutuamente. Yo insisto en eso, Maricruz, venimos a bendecirnos mutuamente. Yo quiero decirles que a mí el Señor me reveló eso muy temprano en mi manera de servirlo a Él en la iglesia. ¿Para qué estoy yo, pastor de la iglesia? ¿Para hacerle problema a la iglesia? No, pues hermano. No, pues hermano. Yo estoy para bendecir el cuerpo de Cristo y para que ustedes puedan madurar espiritualmente, crecer espiritualmente. Esa es mi función, ¿no? Y los demás son detalles, nomás eso de que, ¿no es cierto? El pastor saluda. Cualquier persona puede saludar. No, el pastor hace, no sé si se dan cuenta que hay muchos frecos ahí. No es que el pastor tiene que estar. Y uno realmente tiene que estar físicamente para que ciertas cosas ocurran. Yo digo que no. Yo digo que es el Señor el que tiene que estar. ¿Sí? Y el cuerpo funciona, tiene que funcionar justamente. Lo que no puede faltar es la cabeza. Lo que no puede faltar es la cabeza. Así de simple. Muy bien, muy bien. Entonces, qué bueno que ustedes lo están entendiendo, ¿no es cierto? Porque así funciona el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Ya? Y en la medida en que lo entendamos, la iglesia va a crecer espiritualmente. ¿Estamos? En la medida en que lo captemos y lo vivamos. Bueno, ¿cómo estamos con la hora? ¿Estamos bien o no? Estamos justo en la hora casi. No, estamos bien. ¿Bien? Pero yo quiero orar entonces por dos cosas aquí. Yo quiero orar a dar gracias a Dios por la iglesia y por ustedes. Amén, ¿o no? Amén. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, hermano Esteban, ¿no es cierto? Esta iglesia, Manuel, nos bendice. Y damos testimonio de una u otra manera, a través de nuestros hermanos, nuestras hermanas, a través de la palabra que es predicada por los hermanos y hermanas de la iglesia. Nos bendice. Pequeñas cosas, grandes cosas nos bendicen. Jesús, bienvenido Jesús. Bienvenido, bienvenido Jesús. El pastor está hablando contigo. Ay, Se ay, nota ay, que ay, 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 ay. Jesús, por favor. Ya apagué el micrófono, pastor. Es que se me desconectó y volví a conectar y el micrófono se activó. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alcanzaste a escuchar el estudio? ¿Apagaste el micrófono, hermano? Sí, alcancé a escuchar el estudio, solo que la señal está un poco va y Ya, viene, se desconecta mucho. ya. Muy bien, bienvenido. Y también se conectó Grace. Bienvenida, Grace. Vamos a estar, estamos orando. Estamos orando y yo voy a orar por los que están aquí en el templo. Ahí pueden ver ustedes los que están, ¿no es cierto? Pueden ver, hay gracias a Dios, un buen grupo en el templo y también hay varias personas conectadas. Y vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría espiritual. Suena muy grande, ¿o no? ¿No será mucho? Yo quiero orar por ustedes, para que el Señor les dé dones espirituales. Amén. Amén.
Muy bien, Grace. Oremos. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra alumbra nuestros ojos, nuestro corazón espiritual, Señor, para conocer lo que tú anhelas para nosotros. Gracias, Señor, porque en Cristo hemos recibido bendiciones espirituales y las anhelamos, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, queremos orar para que tú nos des sabiduría, sabiduría espiritual, Señor, para entender lo que tú quieres enseñarnos, pero también, Señor, para bendecir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Oramos, Señor, para que tú levantes hombres y mujeres sabios en tu iglesia, sabias, que tú, Señor, que levantes hombres y mujeres que puedan recibir revelación tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, vamos a enfatizarlo, Señor, más adelante, pero queremos, Señor, que los dones espirituales se manifiesten entre tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que tú has mostrado, has evidenciado. Levanta hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenos del Espíritu Santo en tu cuerpo, en tu iglesia, y también levanta hombres y mujeres con dones espirituales, Señor, para que sirvan a tu iglesia. Señor, bendice el cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas, y permite, Señor, que este estudio de Efesios nos pueda también llevar a una dimensión distinta de lo que significa, Señor, ser parte de tu iglesia. Gracias, Jesús, porque tú eres cabeza de la iglesia. Gracias porque ninguno de nosotros tiene que serlo. Gracias porque no hemos sido llamados a luchar por el poder. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos que cada día tú nos des más humildad, Señor, para tener dependencia de ti respecto de la iglesia. No es lo que nosotros queremos hacer, no es lo que yo como pastor quiero hacer, es lo que tú quieres hacer en tu iglesia, Señor. Entregamos en tus manos, Señor, a la iglesia bautista de Emanuel, en el nombre de Jesús, y entregamos, Señor, a la iglesia bautista de la quinta región, a las iglesias, Señor, para que tú bendigas a los pastores, a las pastoras, a los hermanos, a las hermanas, en el nombre de Jesús. Señor, que la presencia del Espíritu Santo siga obrando en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo oramos y agradecemos por todo. Amén. Amén. Muy bien, pues, muy bien. Hermana Grace, que el Señor la bendiga, hermano Jesús. A ver si lo vemos el fin de semana en el templo, hermano Jesús. Lo eché de menos el fin de semana. Sí, pastor, Y bienvenido también está por ahí la hermana Janet, el hermano Pato y la hermana Hanna, el hermano Antonio Jara, que no sé quién es, la hermana Nuri y la hermana Karina. Miren. Por favor, ¿quién está ahí con Ernesto y Rosita? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos de nuevo. ¿No es cierto? Sí, Que el Señor les bendiga. Antonio ¿Cómo está la iglesia, Ernesto? ¿Cómo está la iglesia? está muy bien la iglesia, pastor. Ya estamos con nuestro pastor Jaime ya Qué bueno. aprobado por la Junta de Pastores. Y Ya, ahora solamente nos falta la ceremonia, que es en mayo, ya. donde se va ya a ordenar. Antonio Qué Jara es bueno. un amigo que yo invité para que se pudiera sumar a los estudios. Es de aquí Muy de bien, pues Penco. bienvenido entonces, Antonio. Bienvenido, Antonio. Que el Señor te bendiga. No sé si maneja Bienvenido mucho el entonces. tema del Zoom. Muy bien, que el Señor les bendiga entonces. Bueno, ahí estoy yo, porque si me escuchan hablar, pero no me ven. Ahí estoy entonces, bienvenido, y bueno, ha sido un tiempo muy lindo acá y esperamos que ustedes hayan podido captar lo que nosotros conversamos. Y estamos estudiando el libro de Efesios, ¿ya? De entre 7 y 20:20, porque a las 20:20 yo salgo corriendo a mi casa porque tengo clase de griego, así que mis alumnos me esperan ahí, los masoquistas quieren aprender griego. Así que el Señor les bendiga entonces, ¿ya? Me habla por interno, Chao, Antonio, si no chao. sabe manejar bien el tema del Zoom. ¿Cómo? Que por eso no habla, porque no sabe manejar bien el tema del Ah, Zoom, ya, Antonio. ya pues, hay que enseñarle entonces. Sí, vamos a Pero enseñar. yo creo que nos está escuchando. Bienvenido entonces, Antonio. Sí, se está escuchando. Bien, pues, Está bendiciones escuchando. entonces. Que el Señor nos Amén. bendiga. Sigamos leyendo el libro de Efesios.